y que parece que eso ocurrió en Ronda y que de alguna manera pues se ha trasladado, ha habido una traslación de esa leyenda, de esa historia real a una leyenda granadina. Y por otra parte también quería poner de manifiesto algo que no se suele tampoco contar, y lo digo porque este año pues se conmemora el centenario, ¿no? El segundo centenario de la presencia francesa en Granada, y es la visita del rey José a Granada. José se instaló en el Palacio de la Chancillería, tenía a la vista la Torre de la Vela, y subió a visitar la Alhambra y quedó completamente maravillado de la Alhambra. Y él pensó, de esto hay datos de fidedignos, pensó declarar la Alhambra, o declarar la ciudad de Granada como sitio real, y fue el primero que pensó en un plan de restauración, fondos públicos para la Alhambra. Es decir, que la presencia francesa, hay que tener en cuenta que era una situación bélica, que era una fortaleza la Alhambra, pero por un lado hay una leyenda que conviene pues desterrar, como tantas leyendas en Granada que son todas falsas, y por otra parte la buena intención del rey José, aunque evidentemente no le dejaron reinar como él quería, empezando por su propio hermano. Nada más, muchas gracias otra vez, enhorabuena por tu excelente exposición. Más cosas. ¿Puedo contestar? Sí, claro. Sí. Efectivamente, en un monumento lo principal es que tenga un uso, y los Reyes Católicos, al establecer la Capitanía General en la Alhambra y establecer su casa real dentro de su corte itinerante, en los que tenían palacios reales en las principales ciudades de España, pues le estaban dando un uso que era lo que realmente mantiene a los monumentos, el uso. Y aunque realmente las visitas reales fueron muy breves ya a partir de los Reyes Católicos y de Carlos V, estuvo aquí unos 6 meses, la presencia permanente de la familia Mendoza con ese cargo vitalicio de capitanes generales y alcaides de la Alhambra, en la Alhambra durante pues toda la época de los Austria y los Reyes Católicos, es lo que hizo que la Alhambra se mantuviera viva. Está claro, la Alhambra empieza a empeorar cuando con el cambio dinástico, como los Mendoza optan por los Austrias, pues se enfocan de bando, digamos, y al ser derrotados por los Borbones, pues son expulsados de la Alhambra y su palacio, porque ellos tenían también un palacio que hoy día está destruido, lo que hoy día se conoce como Palacio de Yusuf III, que era, después del Palacio de Comares y Leones, era el palacio más grande que había en la Alhambra. O sea que lógicamente los Reyes Católicos eligen los dos palacios unidos, y después el siguiente que elige es el Mendoza, y finalmente pues el siguiente en orden de categoría pues para los franciscanos, ¿no? O sea que ha habido un orden jerárquico ahí en la ocupación de los palacios islámicos dentro de la Alhambra, y bueno, pues después de la guerra de sucesión de Felipe V, al ser destituidos los Mendoza, cuando ya se afianza el poder de los Borbones, pues efectivamente ellos su palacio lo destruyen y venden sus elementos, y ese palacio llegó a desaparecer completamente, y fue Torres Balbás el que en excavaciones en los años 20 logró recuperar y consolidar esos restos arqueológicos que hoy día podemos visitar con el nombre que se ha generalizado del Palacio de Yusuf III. Yusuf III. Aunque últimamente se prefiere llamar Palacio del Partal Alto, porque el nombre de Yusuf III no es el nombre del sultán que lo construyó, sino del que lo redecoró. Por ese palacio es de los más importantes y de los más antiguos de la Alhambra. Y bueno, pues recientemente ha habido un libro de Carlos Vilchez, una monografía en la que le denomina, yo creo que acertadamente, Palacio del Partal Alto, que es por el emplazamiento en el que se sitúa sobre el Partal. En cuanto a los franceses, efectivamente, como la visión que he dado ha sido muy rápida, quizá quedó la idea negativa de la destrucción de las murallas, pero el gobernador francés en Granada, en los 2 años que estuvo, también hizo restauraciones en la Alhambra, hizo obras importantes en la ciudad, cuando se formalizaron los paseos del Salón y de la Bomba. Sebastián. Sí. Y
Y en la Alhambra en concreto, en ese momento se plantó el jardín en el Palacio de los Leones. Hemos visto ahí antes podemos volver una foto, mejor dicho, un grabado del siglo XVIII en el que se veía el Palacio de los Leones sin jardín. Aquí lo vemos. En el siglo XVIII, en este grabado, se ve que tenía una solería, es decir, que el jardín que posiblemente tuvo en su origen en el centro había desaparecido, y fue precisamente Sebastián el que volvió a plantar ese jardín. Ese jardín estuvo pues desde 1810-12 hasta aproximadamente 1850 y tantos, en que lo quitan porque por los riegos estaba causando grandes problemas en las débiles cimentaciones de las columnas. Es decir, que sí, los franceses, como pueblo culto y mucho más avanzado que España en aquel momento, pues también tenían ideas de restauración. Lo que pasa es que ante eso estaban también las ideas militares, ¿no?, que siempre suelen ser contrapuestas con las del patrimonio cultural. Bien, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Pues, a ver, venga. Sí, me gustaría saber su opinión sobre qué elementos destacaría comunes, compartidos, entre la Alhambra y Generalife y el Albaicín. Es decir, son dos lugares que son declarados Patrimonio Mundial, lo hacen en fechas distintas. 10 años después, concretamente, Albaicín respecto a la Alhambra y al Generalife. Se utilizan criterios por parte de las comisiones más o menos semejantes, pero es bien cierto que estamos hablando de dos ámbitos que son distintos, pero al mismo tiempo deben tener o tienen elementos que los hacen comunes, o que los comparten, o que los hacen más o menos, por ejemplo, paisajísticamente tienen unas relaciones visuales recíprocas de mucho interés. Bien. Entonces, a partir de esta cuestión, mi pregunta es, me gustaría conocer su opinión acerca de qué elementos destacaríamos como que justifiquen o que respalden la idea de que estamos asistiendo a un bien único, a cierto nivel, un bien único. Bueno, como he explicado antes, históricamente son contemporáneos, aunque el Albaicín es más antiguo, pero cuando los nazaríes hacen la ciudad de la Alhambra, Madinat al-Hamra, ciudad de la Alhambra, el resto era Madinat Garnata, en la ciudad de Granada. Es decir, había una ciudad palatina y una ciudad civil, digamos, para el resto de la sociedad. Eran dos ciudades, una enfrente de otra, que visualmente pues se necesitan, una como fondo del paisaje de la otra. Entonces, tienen sus elementos comunes, sus murallas, sus casas, sus calles, sus baños. Que no me ha dado tiempo a entrar en todo el patrimonio del Albaicín, pero igual que en la Alhambra hay baños privados y baños públicos, y el Albaicín conserva también baños públicos de época nazarí. El sistema de agua es el mismo, o sea, el Albaicín con sus acequias, la Alhambra. Es decir, yo creo que hay muchísimos elementos comunes, y sobre todo que no se puede entender un paisaje sin el otro. Simplemente que no se ha logrado hasta ahora pues hacer un organismo de gestión común, porque la Alhambra tiene un organismo de gestión muy claro y que funciona, y unos ingresos muy buenos por el turismo, y el Albaicín, pues aunque es muy visitado, pero no tiene esos ingresos pues por sus peculiaridades, y no tiene ese órgano de gestión, ¿no? En definitiva, en definitiva, en su opinión, está absolutamente justificado que existiese una coordinación efectiva, por ejemplo, en un plan especial, entre ambos ámbitos. Es decir, que no sean dos planes especiales como se están redactando actualmente, el plan especial Albaicín, el plan especial Alhambra, sino que al menos tenga un mínimo de coordinación entre ellos, porque está plenamente justificado. Sí, creo que es mejor que tengan planes independientes, porque son bienes muy distintos, ¿no? Pero debería de haber una coordinación, que de hecho se está empezando
está empezando a haber colaboraciones. Recientemente, el mes pasado, ha habido unas jornadas sobre el río Darro, organizadas por el Patronato de la Alhambra y también por la Fundación Albaicín, aparte de por diversas instituciones del Sacromonte y pequeños grupos. Pero, digamos, esa idea de que proteger el Valle del Darro beneficia a los dos lugares, ¿no? Es una idea común y yo creo que es un inicio de colaboración, porque desgraciadamente pues en Granada el patrimonio cultural se usa más bien como arma arrojadiza entre administraciones que como elemento de colaboración, pero la cosa debería ir por el otro lado. A ver si esta conferencia nos sirve para iniciar gestiones encaminadas a la consecución de ese órgano coordinado de gestión. Pues si hay alguna otra persona, si no, decirles a nuestros amigos, los jóvenes, que el día 9 de diciembre tenemos la 5ª conferencia sobre esperanzas para el medio ambiente, el compromiso de la UNESCO con la educación ambiental. Nada más, muchas gracias y adelante.